Bien, hermanitas, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en esta sesión de Colosenses y lo que acabamos de cantar es una realidad que siempre tenemos que estar presentes. Él nos sostendrá. Y lo podemos repetir muchas veces, pero a veces se nos olvida de que Él nos sostiene. Y es necesario recordarle a nuestro corazón de que el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos sostendrá ante cualquier dificultad, tentación y prueba. Bien, estamos estudiando el libro de Colosenses y como ustedes saben, es Pablo escribiendo desde esta carta desde la cárcel, y escribe 3 cartas más: Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. 4 cartas desde la prisión, un lugar donde para otros sería un lugar de desesperación, de frustración, pero fue un lugar donde Dios permitió que Pablo tuviera un ministerio próspero, de tal forma de que tú y yo podemos disfrutar aún de la providencia de Dios en la tribulación. Y Pablo escribe a los hermanos que están en Colosas, aunque no los conocía, pero les escribe para animarlos y alentarlos de que permanezcan en el Señor y de que recuerden que en Jesús están completos. Es suficiente Jesús para toda nuestra vida. Así que vamos a mirar el día de hoy los textos que vamos a reflexionar, a estudiar, a repasar, y se encuentra en Colosenses 1, 24 al 29. Con estos versículos terminamos el capítulo número 1, hermanitas. Vamos avanzando poco a poco. Estamos casi entrando al término de la primera sección de Colosenses. Colosenses se puede dividir en 2 partes. La primera parte habla acerca de la doctrina que necesitan recordar, y después va a pasar a la parte de cómo se practica esta doctrina. Todavía seguimos en la primera sección, pero vamos a dar lectura a este pasaje. Colosenses 1, 24 al 29. Y el texto dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos das, la oportunidad de cantar a ti, recordar verdades a través de forma poética en los cantos, Señor, y recordarnos, Señor, que tú eres un Dios precioso y hermoso, glorioso, Jesús. Señor, ahora queremos estar delante de tu palabra y queremos que tu gloria, lo que tú eres, Señor, se nos pueda poner enfrente de nosotros, Dios, y podamos estar asombrados de quién eres tú, Señor. En tus manos estamos, Señor, mis hermanas, yo, todos los que estamos aquí, los que verán la transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos en este pasaje, hermanos, y quiero que en su Biblia, no lo tengo ahí en pantalla, pero en su Biblia, en el versículo 23 de este primer capítulo, Pablo termina diciendo una frase. Y la frase que termina diciendo Pablo en el versículo 23 es: del cual yo fui hecho ministro. ¿Sí lo ven? Colosenses 1:23, en su última parte, dice Pablo acerca del ministerio con ellos, de lo que Dios había hecho en él. Dice en el versículo 23, en la última parte, del cual yo fui hecho ministro. Y es que lo que nos compartió nuestro hermano Carlos la vez pasada es que al momento de Dios reconciliarnos con Dios, parte de su obra en nosotros es que Él nos ha hecho ministros, nos hace ministros suyos, servidores suyos. Y así termina Pablo el versículo 23, del cual yo fui hecho ministro. Es debido a eso que he titulado la enseñanza del día de hoy de la siguiente manera. Vamos a ver lo siguiente el día de hoy: hechos ministros para disfrutar una gloriosa riqueza.
¿Qué vamos a ver? Vamos a ver acerca de que nosotros hemos sido hechos ministros con un propósito para disfrutar, conocer, entender, manifestar una gloriosa riqueza. Y lo vamos a ver en este mapa estructural en tres partes. El primer punto es el llamado al ministerio. Lo encontraremos del versículo 25 al 26, algunas implicaciones de lo que significa el ser llamado al ministerio. Después, en el versículo 27 y 28, veremos el mensaje y la meta de este ministerio. Y al finalizar, veremos lo que acompaña a este ministerio y al ministro por consecuencia. El llamado, el mensaje y lo que acompaña a toda esta labor. ¿Estamos listos? Muy bien. Pasemos entonces a nuestro primer punto, que se encuentra en Colosenses 1, 25 al 26. Dice el texto: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Pablo ya nos ha dicho que él fue hecho ministro, hermanos. Él no llegó a ser ministro, no se hizo un servidor de Dios, no se hizo un apóstol de Dios, no escaló niveles y posiciones, sino que él dice que Dios fue quien lo hizo ministro, su ministro. Eso es lo que nos dice la siguiente diapositiva. En el momento en el que Dios nos rescata del pecado, nos salva del reino de las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo amado, nos coloca en una posición en la que ahora somos ministros suyos, somos servidores suyos. Su propósito es que adoremos a Dios cara a cara y que sirvamos a Dios cara a cara. Desde el momento que tú y yo somos rescatados, esto es lo que Dios hace con cada creyente, con cada hijo suyo. Por eso es que Pablo dice: yo fui hecho ministro. No me hice ministro, no me hicieron ministro, sino que Dios, cuando me llamó y me rescató, Él me ha hecho su ministro, su siervo, su servidor. Así que lo que primero que veamos, hermanas, es este énfasis acerca del llamado de Dios. Diapositiva que sigue. Colosenses 1:25, en su primera parte, nos dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. El llamado al ministerio, al servicio, ¿quién lo hace? Obviamente Dios. Dios es quien nos llama a ser sus hijos y quien nos llama a ser sus servidores. Y Pablo presenta a Dios como si fuera un administrador de una casa. La palabra administración que se usa ahí viene de la palabra griega oikonomía, que tiene su primera parte como oikos, casa, y nomos, ley. Es como aquel que pone las reglas de la casa, aquel que es dueño de la casa, aquel que en cierta forma es también padre de la casa, el que tiene todo bajo su cuidado. Y Pablo presenta a Dios como el administrador, que le ha dado la administración a Pablo, una tarea en particular. Así que el dueño de la casa, el dueño de la familia, que es Dios, en su sabiduría perfecta, llamó a Pablo para una tarea específica dentro de su casa. ¿Lo notan? Y aquí es algo maravilloso, hermanas y hermanos. Pues Dios, quien nos llama a servirle, que dicho sea de paso, este es un privilegio dado por Dios, por gracia, no solamente nos llama para ser sus hijos, sino que Él, como dueño de la casa, dice: es bueno que Pablo sea mi servidor. Es bueno en mi administración, en mi conocimiento de todas las cosas. Es bueno y necesario que Pablo sea este instrumento en mi casa, en mi familia. Y hermanos, recordemos que cada redimido, cada hijo de Dios es un servidor. Todos somos siervos de Dios. Todos somos servidores de Dios. Somos ministros de Dios. A veces pensamos que los ministros de Dios son solamente los que están aquí atrás de un púlpito,
o los que están haciendo algo en la iglesia, como proyectando, como limpiando la iglesia, como recogiendo la ofrenda, como cantando, pero realmente el ser servidor de Dios no es un lugar que hacemos en el momento de la iglesia, sino que cada día, en cada momento, a cada hora, siempre somos servidores de Dios. Todos los hijos de Dios son servidores de Dios, son ministros de Dios. La palabra de ministro, yo quiero que tú lo veas de una forma más extensa. No solamente alguien que hace algo en la iglesia, sino alguien que está allá afuera de este momento. Entonces, recordemos un pasaje. Vayan a sus Biblias, en pantalla va a estar, Colosenses 3, 22 al 23. Colosenses 3, 22 al 23. Toda nuestra vida, todo lo que tú eres, cuando Dios te llamó, con toda tu vida que tú eres, todas las áreas en las que te desenvuelves y desarrollas, es un campo para andar como ministros de Dios. Tú eres servidora de Dios, yo soy servidor de Dios, no solamente en la iglesia, sino en cada área en la que tú te desenvuelves. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3:22? Que no está ahí en pantalla, pero los voy a leer. Colosenses 3:22 al 23 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, siervos, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La idea de todo esto es que en tu trabajo de lunes a viernes, tú eres un servidor de Dios, que sirves a Dios en tu trabajo. Tú eres un servidor de Dios en tu trabajo, como cocinero, como cocinera, como programador, que yo soy programador, como contador. Tú eres un ministro de Dios para el Señor en tu área de trabajo. Y el texto nos dice que tú lo hagas todo como para si tu dueño, tu amo, fuera Dios. Tú eres esclavo de Dios, tú eres siervo de Dios. Y tu trabajo, en el lugar donde tú te desenvuelves, no es un lugar ajeno a desarrollar tu ministerio para Dios, sino es un lugar adecuado para seguir sirviendo a Dios. Otro ejemplo más, Efesios 5:22, que no está en pantalla, pero vamos a ir al texto. Acompáñenme, Efesios 5:22. Exacto. Efesios 5:22 dice: las casadas, ¿de quién se habla? De las casadas. Estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Las casadas ejercen su ministerio a Dios, su servicio a Dios, su adoración a Dios, al sujetarse a sus maridos. Y lo mismo sucede con los maridos, y lo mismo sucede con los hijos, que son creyentes. Todo el área donde nos desenvolvemos es un campo ideal para poder servir al Señor. Y esto, hermanos, lo toma la Reforma Protestante, donde había una clase de cristianismos de mayor categoría. Se decía que había cristianos de mayor categoría porque se involucraban en cosas del clero, ¿no? Como obispos, como sacerdotes, como curas. Y se decía que ellos eran más espirituales que los que no hacían esa labor. Pero la Reforma Protestante dijeron: no es cierto. El sacerdocio es para todos los santos. Todos somos sacerdotes, todos somos ministros. Y una persona que recoge basura lo hace para la gloria de Dios. Una persona que trapea en la casa y que ayuda a limpiar la casa, que es cristiano, lo hace como sirviendo al Señor, como dando un servicio para el Señor, porque todos somos servidores. Eso es lo que implica cada una de estas cosas. Por lo tanto, cuando Pablo fue llamado al ministerio y que ha sido hecho ministro, tú y yo, al momento de que hemos sido salvos por Dios, nos ha hecho ministros que son esposas, que son esposos, que tienen un trabajo, que se desempeñan en la sociedad, y toda nuestra área es un campo para hacer una misión para Dios, un servicio para Dios. Pero no solamente eso dice Pablo acerca del llamado al ministerio, que Dios lo hace y que lo ha hecho su ministro. Veamos la siguiente parte. Colosenses 1, 25 y 26. Dice el texto: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, ya lo hemos visto, y aquí viene el propósito de este llamado. ¿Para que qué?
anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo fue hecho ministro de Dios, siervo de Dios, y él tiene un propósito y una meta encomendada por Dios. ¿Cuál es esa meta? El texto nos dice en la diapositiva que sigue, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta es la tarea más alta y la más noble de todo servidor de Dios. Ya te hablé que todos somos servidores de Dios. Todos sus hijos. Ahora, hermanos, pensemos un poquito en esta tarea. ¿Quién tendría las capacidades más correctas e idóneas para hacer esta labor de anunciar la palabra de Dios? Dos opciones. ¿Nosotros o los ángeles? ¿Quiénes serían los mejores para poder publicar, anunciar la palabra de Dios? Sin duda, los ángeles. Ellos no están atados a nuestras tentaciones. Ellos hablan correctamente la palabra de Dios, los ángeles escogidos por Dios. Ellos tienen capacidades que nosotros no tenemos. Y sin embargo, Dios, como el administrador de la casa, no dice: ángeles, ustedes anuncien la palabra de Dios, sino dice: Fran, pecador, atado a deseos y pasiones como Elías, anuncia la palabra de Dios. Anuncia cumplidamente la palabra de Dios. Es a nosotros, a los que hemos experimentado el amor de Dios de una forma plena que los ángeles no han experimentado. ¿Se han puesto a pensar eso? Nosotros sí entendemos qué significa la misericordia de Dios, porque éramos pecadores. Los ángeles escogidos de Dios, no. Ellos disfrutan de una gracia perpetua que los ha mantenido, pero ellos no saben qué es la misericordia de Dios. Ellos están aprendiendo con nosotros la misericordia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios. Es los ángeles. Un pastor decía que Dios es como el profesor, los ángeles son como los estudiantes y la iglesia es la materia de estudio. Miren lo que estoy haciendo con la iglesia. Entonces, hermanos, a nosotros, los que hemos experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, es quien a nosotros nos encomienda, ¿qué? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esta es la más alta meta en el ministerio. Ahora, fíjense que en esta misma porción, en este mismo texto, habla acerca de un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos. La palabra misterio aquí lo que significa es algo que no hubiera sido conocido a no ser que haya sido revelado. Si Dios no da a conocer un mensaje, este misterio, era imposible que nosotros supiéramos siquiera que había un misterio. Y la palabra nos dice que este misterio estaba escondido desde hace mucho tiempo y que ahora nos ha sido encomendado que anunciemos este misterio que ahora tú y yo entendemos. Mire cómo dice en la siguiente diapositiva, otra traducción de la Biblia, la palabra de Dios para todos, en el versículo 25. Me gusta cómo lo dice. Dios, según su plan, como el administrador, me ha hecho su siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios de forma cumplida. Este es el llamado de Pablo, hermanos. Ha sido hecho ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y es lo mismo, hermanas, que vemos en Pablo, en las mismas palabras de Pablo, en otra carta. Segunda de Corintios 5, 18 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Pablo nos está diciendo que debemos de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí en esta carta también nos dice lo mismo. Dice el texto: y todo esto proviene de Dios, todo lo que tiene que ver con la justificación, la nueva creación, la nueva criatura, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? El misterio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo mismo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de reconciliación. Repite conmigo, me encargó a mí la palabra de la reconciliación. Porque yo he sido reconciliado con Dios. Esa es tu tarea, hermanos. Esa es tu misión. Y eso incluye dentro de nuestro trabajo, con la crianza con nuestros hijos, como siendo esposas, como siendo esposos, como siendo hijos. Eso incluye esto mismo. Así que mi hermano, mi hermana, tú has sido llamado y salvo por Dios para ser su ministro y para que tú puedas anunciar al mundo entero de la palabra de la reconciliación de Dios. Que Dios está reconciliando al mundo entero por medio de Jesucristo a pecadores. No nos callemos, hermanos, hermanitas. Y esto me lleva al segundo punto de nuestra estructura que estamos viendo. Hemos visto el llamado al ministerio. Dios me llama al ministerio, me hace su servidor. Me da una encomienda y una meta primordial: anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Ahora veamos un poquito acerca del mensaje y la meta de este ministerio. Mi segundo encabezado, que sería en Colosenses 1, 27 al 28. Siguiente diapositiva. Dice el texto: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí Pablo nos va a hablar un poquito más acerca del mensaje que estamos transmitiendo. En el versículo pasado, Dios, como el administrador, dice: te doy una encomienda, un mensaje que tienes que compartir, publicar, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí nos dice cuál es este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Era publicar un misterio. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Que anunciemos este misterio que estaba escondido. Es lo que dice el versículo anterior. ¿Cuál era este misterio conforme a este pasaje? Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era el misterio que era imposible conocer a no ser que Dios lo revele. ¿Por qué era imposible? ¿Que acaso los judíos no sabían de esto? No lo sabían. De forma plena y completa, los judíos no lo sabían. Para un judío, sabían que Dios iba a hacer algo para la salvación, pero ellos no podían entender cómo es que Dios podría darle salvación a un gentil. Para ellos, un gentil tenía que circuncidarse para estar más cerca con Dios. Tenía que hacer ciertos rituales sacrificiales para estar más cerca con Dios. ¿Cómo es que Dios va a hacer eso con todo el mundo? No había respuesta. No había ni siquiera una chispa de cómo iba a hacer Dios todo eso. Pero este misterio que estaba escondido y que estaba encubierto en cierta forma en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús lo revela. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el misterio de que Pablo está hablando aquí, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todo se trata entonces de Jesús. Todo se trata de Jesús. Nuestro servicio se trata de Jesús, hacerlo para el Señor. Nuestro llamado se trata de que Él nos llamó de salvación. Jesucristo nos llamó a salvación. Y el mensaje que estamos compartiendo se trata acerca de Jesús. El fin de cada discurso es Jesucristo. Por eso nos reunimos aquí, por Jesús. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la palabra de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la luz del mundo, el buen pastor. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es la vida. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la esperanza en nosotros. Y lo interesante de todo este misterio que fue revelado es que Pablo inicia diciendo que este misterio se trata de que Cristo está en ti, Cristo en vosotros, con ustedes.
Recordemos algunos pasajes que nos hablan acerca de esto, de que Cristo en ti. Acompáñenme a Gálatas 2:22, un texto conocido por todos. Gálatas 2:22. Y el texto nos dice lo siguiente: con Cristo, ¿dónde estoy? Juntamente crucificado. Vayan viendo ustedes la unión que tenemos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Con Él estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y es lo que Pablo está diciendo a los de Colosenses. Este misterio es de que ahora Cristo está en ustedes. Cristo mora en ustedes. Yo les pregunto, ¿cómo es que Cristo mora en nosotros? Jesús dice: yo no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Consolador, para que esté con vosotros. Jesucristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese es el misterio que está revelándose, que Cristo ahora está en nosotros, que el Espíritu de Cristo está en nosotros, que Dios está en nosotros. Otro versículo más, Efesios 2:5-6. Todos estos textos, hermanos, nos hablan acerca de este misterio que era desconocido para aquel tiempo. Efesios 2:5-6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente a sí mismo nos hizo resentar en los lugares celestiales con Cristo. Todo es junto a Cristo. Este misterio revelado se trata de que Jesús está con nosotros, de que nosotros estamos con Él, unidos con Él, resucitados con Él, muriendo con Él, viviendo con Él, sentados con Él, reinando con Él. Se trata de estar con Él para siempre. Algo que no era conocido ni pensable en el tiempo, a no ser que Dios lo haya revelado. Y Dios lo ha revelado. ¿No es esto, hermanas, un gran mensaje para nosotros? De que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice nuestro texto en la diapositiva que sigue. Recordemos lo que dice el texto. Este misterio se trata de que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y fíjense cómo Pablo, antes de decir esta parte, da una cualidad de este misterio revelado, una cualidad de este Cristo en vosotros. ¿Cómo le llama Pablo? Siguiente diapositiva, ahí mismo en este mismo pasaje. Dice: Dios quiso dar a conocer este misterio. Y este misterio le dice, y este misterio son las riquezas de la gloria de Dios. Es un misterio que expresa, que manifiesta la infinita riqueza de Dios. ¿Cuál será este misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo entonces le llama Pablo a este misterio algo que es rico, que manifiesta la riqueza de la gloria de Dios? Y hermanos, esta es la mayor riqueza que nosotros podemos experimentar en el mundo. Es lo que Pablo dice. Estas riquezas de la gloria de Dios lucen y se manifiestan a través de esta verdad, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Hermano, amigo, que estamos aquí, no hay nada que se pueda comparar a la infinita riqueza de Cristo. Podrá faltarnos la salud, como algunos quizás estamos aquí con enfermedades, pero Cristo sigue siendo suficiente para el creyente. Podrá faltarnos el dinero y la prosperidad material, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y Él es infinitamente más rico y satisfactorio que cualquier cosa que podamos recibir en este mundo. Pudiéramos nosotros llegar hasta el último momento de nuestra vida, al umbral de la muerte, y aún ahí Cristo para el creyente sería suficiente, porque su riqueza en Él, como lo dice más adelante, en Él están escondidas las riquezas de la gloria de Dios, es suficiente para el creyente. Cristo en nosotros es la riqueza de su gloria. Y Pablo
quiere recordar a los de Colosas que en Cristo Jesús están completos, están satisfechos. Es la infinita riqueza de Dios que ha dado al pecador para que disfrute el pecador. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y entonces Pablo dice que debemos anunciar estas riquezas de Dios. Hemos sido llamados a este ministerio para disfrutar de estas riquezas de Dios, pero también para publicar estas riquezas de Dios al mundo entero. Miremos la siguiente parte, Colosenses 1:28. Dice el texto, ¿a quién anunciamos? ¿De qué se está refiriendo aquí? A Jesús. En Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Aquí vemos una de las formas como tenemos que anunciar cumplidamente la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Tres cosas que podemos ver ahí. Por un lado, nos dice que debemos amonestar a toda persona. Segundo, que debemos enseñarle a toda persona. Y tercero, tenemos que presentar a toda persona completa en Cristo Jesús. Y aquí tenemos dos vías. Como hemos visto, en la humanidad solamente hay dos clases de personas: los que creen en Jesucristo y los que no creen en Cristo Jesús. Los que son hijos de Dios, los santos de Dios, los que han sido salvados por gracia, pecadores redimidos y los pecadores que están en sus pecados. ¿Ok? Entonces, amonestando a toda persona van estas dos vías. Amonestando tanto a los santos como amonestando a los no santos, los incrédulos. Al no creyente, tenemos que amonestar a toda persona. Aquellos que no creen en Cristo Jesús, ¿a qué les amonestamos? A que crean en Jesucristo. Les amonestamos de que hay un juicio de parte de Dios, que tarde o temprano todos estaremos delante del trono de Dios. La Biblia dice que en Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después ¿qué? El juicio. Les amonestamos que están en enemistad con Dios. Les amonestamos de que se tienen que arrepentir, de que han ofendido a Dios, de que vean el sacrificio de Cristo Jesús, que no lo rechacen. Les amonestamos a eso, les llamamos la atención a esto. Y al creyente les amonestamos también diciendo que vivan vidas dignas de su llamado, que el que roba ya no robe más, que el que no ama correctamente a su esposa se arrepienta y ama a su esposa. Si se dan cuenta, este amonestamiento a toda persona, centrado en la persona de Jesucristo, va tanto a creyentes como no creyentes. Pero también el texto nos dice que debemos enseñar a toda persona. Al creyente tenemos que enseñarle acerca de lo que la Biblia dice, de cómo debe ser nuestro andar y caminar en el Señor. Jesucristo lo dirá en Mateo 28 diciendo que les enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado, que les enseñen a guardarlas, a vivirlas y a manifestarlas en sus vidas de todo lo que yo les he hablado a ustedes. Y al no creyente tenemos que enseñarles las razones de nuestra fe. Tenemos que enseñarles las evidencias que tenemos a nuestro alcance para que ellos puedan conocer a Jesucristo, el Evangelio, a Dios. Al final, lo último que nos dice el pasaje es que debemos de presentar a toda persona completa en Cristo. Aquí yo creo que se refiere únicamente y exclusivamente al creyente, porque se refiere a una madurez, a un crecimiento, a un desarrollo. Y la idea es de que presentemos a Cristo Jesús al creyente de tal manera que él siga madurando, creciendo y desarrollándose como el Hijo de Dios, como su Hijo. Repasemos todo lo que hemos visto. Siguiente diapositiva. Entonces, esta segunda parte, que se trata acerca de la meta y el mensaje de este ministerio, nos habla acerca del mensaje que debemos dar a conocer, hacerlo visible, este misterio revelado que ahora tú y yo conocemos acerca de las riquezas de la gloria de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y la meta de esto, de nuestro anuncio del mensaje,
es que ellos puedan disfrutar día a día, muestren en su vida que esta riqueza infinita de Dios es superior a cualquier cosa en el mundo entero. ¿Ok? Muy bien. Ya Pablo nos ha dicho entonces el llamado al ministerio, nos ha dicho la meta y el mensaje de este ministerio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahora Pablo va a empezar a decir cosas que acompañan al ministerio. Tú y yo somos servidores. ¿Qué es lo que nos acompaña en el transcurso de este ministerio? Pablo va a decir algunas cositas. Siguiente diapositiva. Vamos a leerlo en estas dos partes. Primer versículo, versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí vamos a ver algunas cosas que Pablo dice acerca de lo que acompaña al ministro. Y versículo 29 dice lo siguiente: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero entonces que veamos, hermanos, qué es lo que me acompaña a mí como ministro en cada área de mi vida como servidor, servidora de Dios. Pablo dirá algunas cositas. Vamos a ver 4 incisos, 4 cosas. La primera, lo voy a enfocar al versículo 24. Inciso A: aflicciones y padecimientos. El texto dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo que Pablo dice es: yo padezco a favor de ustedes. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? Desde la cárcel. Pero Pablo no está diciendo esto en una forma de reclamo a ellos, como diciendo: por causa de ustedes, por la culpa de ustedes, es que yo estoy aquí. Yo debería estar en un hotel de 5 estrellas, pero por su culpa es que estoy aquí. No, Pablo no está diciendo eso. No hay ninguna pizca y gota en este texto que nos diga que Pablo estaba frustrado, molesto, irritado, de que por causa de otros es que él está sufriendo el castigo de otros. Para Pablo era un placer, un privilegio, un honor padecer a favor de sus hermanos. Es interesante. Era un privilegio, un honor padecer a favor de sus hermanos, de la causa de Cristo. El padecimiento, el dolor y las aflicciones fueron reales en la vida de Pablo. Pablo sufrió de diferentes formas y él está diciendo eso en este pasaje. Veamos un texto donde está enfatizado por todos lados este padecimiento y aflicción que acompañan al ministro. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Noten: ¿son ministros de Cristo? Nosotros respondemos sí, ¿no? Somos ministros de Cristo. Y Pablo va a usar una clase de retórica en la que él mismo quiere como enfatizar que él es el mejor ministro de todos. Por eso es que dice: como si estuviera loco hablo. Porque no se trata de cuántas cosas he hecho por Dios, ¿no? Pablo va a usar una clase de retórica aquí. Pero fíjense lo que dice, porque todo lo que dice es verdad. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces, esta parte de 1 vez apedreado, aunque suena aquí como al paso, para el judío el apedreamiento implicaba la muerte. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es de que fui apedreado y no morí. O sea, no era un apedreamiento para que te pase un poquito, sino era para matarlo. Era lapidación. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado por náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, que ya no menciono aquí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, sí o no, Pablo nos habla de un sufrimiento intenso, muy fuerte. Y todo esto estaba Pablo sufriendo por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por decirle a los demás que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que los demás puedan disfrutar de estas riquezas de la gloria de Dios. Y eso, hermanas, es lo que significa la frase en la siguiente diapositiva, cuando Pablo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa esta frase? No significa esta frase, como algunos dicen, que el sacrificio expiatorio de Jesucristo no fue suficiente y que nosotros colaboramos de alguna forma en su sacrificio redentor. No, eso no significa. Tampoco significa lo que escuché una vez de un católico romano, y que él decía, las flagelaciones, el estar de rodillas de un lado hasta el otro, el derramar la sangre adrede y a propósito, es parte de las aflicciones de Cristo que sufrimos en nuestro cuerpo. No, no sufrimos eso. Si alguien dice eso, es una aberración y una blasfemia. Dios no quiere que nos mortifiquemos en nuestro cuerpo y que nos hagamos zanjas en nuestras manos y que, como lo hacen, creo que en Iztapalapa, en México, que hacen una representación de la obra de Cristo en donde literalmente algunos son crucificados y que están diciendo como un acto de devoción para Dios. No, eso no significa cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esto es una aberración. Eso no significa. Lo que significa esa expresión en la siguiente diapositiva es lo que Pablo nos ha dicho en Corintios, que actualmente cada seguidor de Cristo, cada ministro del Señor, seguimos sufriendo las mismas cosas que sufrió Cristo al predicar el Evangelio. Nos unimos a Cristo en su sufrimiento y seguimos padeciendo los sufrimientos por los cuales Cristo también fue a la cruz. Esto es lo que Pablo experimentaba. Hay un texto en la Biblia donde Saulo fue confrontado por Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿se acuerdan? ¿Por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús se identifica con el dolor de su iglesia, de su cuerpo, y dice, si persigues a la iglesia, el sufrimiento que ella está experimentando es como si me lo hicieras a mí. Me estás persiguiendo a mí. Y por eso es que Jesús le confrontó a Pablo diciendo, tú me estás persiguiendo. Entonces, nosotros seguimos sufriendo las mismas cosas que sufrió Cristo al predicar el Evangelio. Un comentarista dice lo siguiente de este pasaje, en la diapositiva que sigue. La cabeza del cielo, es decir, Cristo, siente los padecimientos de su cuerpo sobre la tierra. La idea de todo esto es de que Cristo no es ajeno al dolor que estamos sufriendo. Jesús padece lo mismo que estamos padeciendo. No es que Él esté arriba en el cielo padeciendo de ay, sino la idea es de que Él está cercano a nuestro dolor, pero que estamos experimentando las mismas cosas que Él experimentó cuando estuvo en la tierra, ese sufrimiento, ese padecimiento que nos hace una marca de que estamos unidos a Cristo Jesús bajo ese mismo propósito. Entonces, hermanitas, hermanos, parte de lo que acompaña al ministerio, es que aflicciones y padecimientos de diferentes formas. Ok, ¿qué más nos dice Pablo acerca de lo que acompaña al ministerio? Inciso B. La siguiente diapositiva, Pablo nos dice que lo que acompaña a este ministerio es darnos cuenta de que es un trabajo. El texto nos dice, Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo. Y lo que implica es que el ministerio es un trabajo, es sudor, es esfuerzo, requiere nuestro compromiso a hacer la labor que Dios nos ha encomendado en cada área de nuestra vida. Primera Tesalonicenses 2:9 dice lo siguiente:
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo no quería ser una carga para los de Tesalónica, y él prefiere abandonar sus privilegios como apóstol y no ser sostenido por los de Tesalónica, y él trabajar con sus propias manos. Eso lo vamos a ver en el contexto de este carta. Así que Pablo se levantaba en las mañanas, posiblemente, a hacer su trabajo secular, por así decir, como ministro también del Señor, pero aunado a eso, seguía sirviendo a Dios, predicando el Evangelio. La idea de todo esto es de que para Pablo era un trabajo completo 24/7. 24/7. Y esto yo lo veo en cierta medida en nuestro amado hermano Carlos, pastor de Jalapa, que él se tiene que levantar a tales horas de la mañana para pelar el ajo, que a veces no está tan fácil pelar, y está pelándolo y trabajando constantemente, pero aún así tiene tiempo para, hermano, puedes acompañarme en mi casa, quería platicar contigo, y él tiene tiempo para trabajar. La idea de todo esto es de que el ministerio es un trabajo que te va a costar, es un esfuerzo, no es una cama colchonada en donde tú dices, qué bueno es ser un servidor del Señor. No, implica sudor, vas a sufrir, te va a costar trabajo. Te va a costar trabajo 24/7 educar a tu hijo, a tu hija, para que sea un discípulo y seguidor del Señor. Porque muchas veces, a mi esposa y a mí, nos pasa que ya queremos simplemente descansar y dormir. Y abandonamos a nuestra hija. Y eso está mal. Pero ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado, de poderle enseñar a nuestra hija las riquezas de la gloria de Dios, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, entonces el ministerio implica un trabajo, es un trabajo constante que debemos hacer y esforzarnos. Tercer aspecto de lo que acompaña el ministerio. Inciso C, en la siguiente diapositiva, fortaleza de Dios. Colosenses 1:29 dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El llamado al ministerio es un llamado que tiene aflicciones, padecimientos. Es un llamado que implica esfuerzo y trabajo. Pero al mismo tiempo, debido a eso, Dios asegura fortalecernos para ese trabajo, ese ministerio. Y el texto nos dice entonces que el poder del poderoso que habita en mí, lucho conforme a ese poder que habita en mí. Él me fortalece. Él me sustenta. Él es nuestra fortaleza, hermanos, para perseverar en este ministerio. Jesús se los dijo a sus discípulos, hijitos míos, va a ser un trabajo duro. Juan capítulo 15. Pero separados de mí, nada podrán hacer. Si ustedes dependen de mí para su trabajo y su encomienda, ustedes van a poder ser fortalecidos y animados a perseverar en su camino. Fíjense en lo que dice Isaías 29 al 31. Un texto conocido. Dios da esfuerzo al cansado. ¿El ministerio es cansado? Sí. ¿El servir a Dios es cansado? Sí. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan ¿en quién? En el Señor, en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este ministerio, en este llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí, de ser ministros del Señor, Él dice, yo te voy a fortalecer, yo te voy a sostener. Será duro, por supuesto, se demandará que sudes, por supuesto, habrá fatiga, sí, habrá momentos donde tú digas, ya no puedo más, pero aunado con todo eso, acude a mí, yo te daré fuerzas cuando tú no tengas ninguna. Dios le dirá a Pablo, bástate de mi gracia, que mi gracia te sea suficiente para continuar. Muy bien, último inciso de lo que acompaña a un ministro, a un servidor de Dios. Y es lo que dice Pablo al principio.
Inciso D, hay gozo. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esta clase de gozo que está hablando Pablo aquí es sumamente contracultural. ¿Qué es lo que el mundo entero define como gozo, como alegría, como tranquilidad, como felicidad? Un mundo donde Él está completamente en prosperidad, sin ninguna clase de aflicción, sin ninguna clase de problemas, donde todo lo que hacen está bien, donde los recursos que tienen son prosperados. Esto es lo que el mundo busca como la felicidad. Mi felicidad es tener este trabajo. Mi felicidad es tener este matrimonio. Mi felicidad es conseguir esta cantidad de dinero. Mi felicidad es comprar una casa, etcétera. Comodidades. Pero lo que Pablo está hablando aquí es un gozo contracultural. Es un gozo que el mundo entero dirá: ¿qué te pasa? ¿Cómo que gozo? Tú estás en la cárcel, ¿no te das cuenta? Tú estás padeciendo. Has recibido 40 azotes menos uno. Has casi muerto. ¿Cómo es que tú estás gozoso? Porque parte de lo que acompaña al ministerio son razones válidas y lícitas para estar contentos y satisfechos en Dios. No se refiere a una vida que está jajaja, jijiji, jojojo. Se refiere a una vida que encuentra su deleite en Dios, su propósito en Dios, que está completo en Dios, que a pesar de estar en una situación terrible, por causa de Jesús, Él dice: yo estoy alegre de haber sido tenido por digno de ser llamado a este ministerio, de anunciar al mundo entero las riquezas de este Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colóquete en aquella época, hermano. Por tu fe, en aquel tiempo, digamos que nos trasladamos en una máquina del tiempo en aquel tiempo. Por tu fe, eres arrestado y puesto en una cárcel. Y eres azotado hasta el cansancio, para que tú renuncies de Cristo Jesús. Y en cada latigazo y en cada golpe que recibes en tu espalda, en tu cuerpo, tú estás pensando: estoy alegre de ser tenido por digno, de ser azotado por la causa de mi Señor y por el beneficio de mis hermanos, no olvidemos eso. Es un gozo que proviene de Dios a causa de nuestros hermanos también. Eso realmente pasó. Veamos un texto. Hechos 5, 40, 41. Hechos 5, 40, 41. Estos son Pedro y Juan. Ellos hablaban de Cristo Jesús. Hubo una sanidad de un paralítico. Y dice el texto: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre del Señor, de Jesús, y los pusieron en libertad, después de azotarlos. Y ellos salieron de presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. El servir a Dios, el vivir para Dios, por Dios, habrá estos momentos de dificultad, de padecimientos, de afrentas, pero aún en medio de todo esto, lo que acompaña a todo ministro y servidor de Dios es un gozo más allá de lo que el ser humano puede comprender, porque es fuera de este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Lo mismo podríamos decir del gozo. Mi gozo les doy, mis gozos les dejo, no como el mundo se los va a dar, sino un gozo que proviene de saberse enteros y completos en mí, en Jesucristo. Un gozo que las circunstancias no lo pueden cambiar. Un gozo que las adversidades no lo pueden flanquear y debilitar. Un gozo que puede estar firme y sostenido porque la roca que es Cristo Jesús es inamovible y es segura. Pablo lo dirá de la siguiente manera en Romanos 8:18. Escuchen muy bien. Pues estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Tengo la certeza completa y total que las aflicciones en este tiempo que estoy sufriendo, las cosas que estoy padeciendo, al momento de ser comparables con la gloria venidera, en nada
tienen comparación. Yo estoy padeciendo cosas, pero el momento de compararlas con las cosas que vendrán, no tienen comparación. Son preferibles mantenernos en esta condición por las cosas que vendrán. No es comparable a la gloria venidera. Muy bien. Siguiente diapositiva. Hermanitas, hermanos, hemos sido hechos ministros. Tú, ministra, sierva, siervo del Señor, para que tú puedas disfrutar una gloriosa riqueza. Para eso te llamó el Señor, para que disfrutes de este misterio que no conocías. ¿Cuál es? Cristo en ti. Que Cristo está reconciliado, que Cristo te ha reconciliado con Dios por medio de ese sacrificio, para que disfrutes de esta gloriosa riqueza. Pero no solamente eso, sino para que puedas también anunciar a los demás de esta gloriosa riqueza, en donde quiera que te desenvuelvas, como padre, como madre, como esposa, como trabajador, como hijo, como ciudadano, que tú puedas ser un servidor de Dios en cualquier área de tu vida, puedas servir a Dios en cualquier área de tu vida y puedas seguir disfrutando de esta riqueza que está en Cristo Jesús y manifestar al mundo entero de esta riqueza invaluable que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hermano, hermana, ¿es Cristo tu tesoro? ¿Es lo más grande que tienes en el mundo? ¿Es Cristo realmente aquello que tú dices, dejaría el mundo entero por seguir teniendo a Cristo Jesús? Es lo que Pablo está llamando a los de Colosas, que sepan que en Cristo Jesús estamos completos, que Cristo Jesús es suficiente y que es lo que necesitamos para toda nuestra vida. Somos hechos ministros para disfrutar una gloriosa, enorme e infinita riqueza. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Te pido que bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que la hagas prosperar. Gracias, Señor, por llamarnos a salvación y llamarnos a este privilegio de ser llamados tus siervos, tus siervas, de poder haber disfrutado y seguir disfrutando de tu gloriosa presencia, de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora ayúdanos también, Señor, a ser ministros diligentes y poder anunciar al mundo entero de este Cristo en nosotros, como padres, como madres, con nuestra crianza, como esposos, como esposas, Señor, en nuestro matrimonio, como trabajadores, Señor, que podamos, Señor, mostrarte a ti como la riqueza de la gloria de Dios. En tus manos estamos, Señor, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.